¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si conocieras a la persona correcta en el momento absolutamente equivocado? No cuando estás soltero y buscando, sino cuando tu corazón está hecho pedazos y la sola idea del amor parece un chiste cruel. Hoy te voy a contar una historia así, la historia de Ana y Leo, dos almas que se encontraron en medio de sus propias tormentas personales. Imagina a Ana. Acababa de terminar una relación de 5 años. No fue una ruptura dramática de película, sino algo mucho peor, en un desgaste lento, como una vela que se consume hasta apagarse. Se sentía vacía, como si una parte de ella se hubiera ido con esa relación. Sus amigos intentaban animarla, la invitaban a salir, le decían, hay muchos peces en el mar. Pero para Ana, el mar parecía un desierto. No quería un pez nuevo, solo quería recuperar la paz que había perdido. Por otro lado, estaba Leo An, un artista, un soñador. Su corazón también estaba fracturado, pero por una razón diferente. Llevaba un año luchando por mantener a flote su pequeña galería de arte, su sueño de toda la vida. La pandemia y la crisis económica la habían golpeado con fuerza. Cada día era una batalla contra las facturas, la falta de clientes y la creciente sensación de fracaso. Había invertido todo en ese lugar, en su dinero, su tiempo y sobre todo, su esperanza. Y ahora estaba a punto de perderlo todo. El amor ni siquiera estaba en su radar. Su única pasión era su arte, y esa pasión se estaba muriendo. Sus mundos no podrían haber estado más separados, hasta que un día lluvioso de otoño, el destino, o quizás la simple casualidad, decidió intervenir. Y esa puerta era la de la Galería de León. El lugar era pequeño, olía a pintura al óleo y a madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de lienzos vibrantes, llenos de colores y emociones que contrastaban brutalmente con el gris día de afuera y el gris estado de ánimo de Ana. Y allí, en medio de todo, estaba Leo, con una brocha en la mano y una mirada perdida en un cuadro a medio terminar. Normalmente, Ana habría murmurado una disculpa y se habría ido, pero algo la detuvo. Quizás fue la expresión de Leo, una mezcla de concentración y profunda tristeza que ella reconoció al instante. O quizás fue un cuadro en particular, uno que mostraba una ciudad bajo la lluvia, con figuras borrosas que parecían buscarse sin encontrarse. «Es precioso», dijo Ana, su voz apenas un susurro. Leo se sobresaltó. No la había oído entrar. Se giró, y por un momento sus miradas se encontraron. Y en ese instante, algo cambió. No fue un flechazo, no hubo fuegos artificiales, fue algo más sutil, un reconocimiento silencioso. Vieron en los ojos del otro el mismo cansancio, la misma herida. Vieron un reflejo de su propio corazón roto y empezaron a hablar. Primero sobre el cuadro, luego sobre arte, sobre la lluvia, sobre la ciudad. Con cada palabra, las barreras que habían construido alrededor de sus corazones empezaron a agrietarse. Leo le contó sobre su lucha con la galería, sobre cómo cada cuadro era un pedazo de su alma que sentía que a nadie le importaba. Ana, por primera vez en meses, habló de su ruptura, no con la autocompasión que mostraba a sus amigos, sino con una honestidad brutal que solo puedes tener con un extraño. Le contó cómo se sentía invisible, cómo había perdido su propia identidad en la relación. Esa tarde, entre lienzos y el sonido de la lluvia, se convirtieron en el refugio del otro. No hubo promesas, ni planes de futuro, solo la simple y pura conexión de dos personas que entendían el dolor del otro sin necesidad de grandes explicaciones. Comenzaron a verse con frecuencia. Sus citas no eran las típicas. Se encontraban en la galería después de cerrar, compartían una pizza barata sentados en el suelo y hablaban durante horas. A veces, simplemente pintaban en silencio, uno al lado del otro. Leo le enseñó a Ana a mezclar colores, a expresar en un lienzo lo que no podía decir con palabras. Y Ana, con su pragmatismo y su visión fresca, le dio a Leo ideas para promocionar la galería, para conectar con la gente de una manera nueva. Juntos, empezaron a sanar. El arte de Leo se volvió más luminoso, lleno de una esperanza que había olvidado. Ana redescubrió su propia risa, una risa genuina que no había escuchado en mucho tiempo. Parecía el comienzo de una hermosa historia de amor, ¿verdad? Pero aquí es donde la vida se complica.
porque aunque sus corazones se estaban curando, las cicatrices seguían ahí. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el techo de la galería, Leo se acercó para besar a Ann, y ella se apartó. El pánico se apoderó de ella. El gesto, que debería haber sido natural y deseado, se sintió como una amenaza. El fantasma de su relación pasada la abrumó. El miedo a volver a perderse, a entregar su corazón solo para que se lo devolvieran en pedazos. «Lo siento, Leo», susurró. «No puedo...» «Ana aún no». Leo lo entendió, o al menos dijo que lo entendía, pero él también tenía sus propios demonios. A pesar de las nuevas ideas de Ana, la galería seguía al borde del abismo. La presión era inmensa, y empezó a ver a Ana no solo como la mujer que le devolvió la inspiración, sino como una distracción, un lujo que no podía permitirse. ¿Cómo podía pensar en el amor cuando su sueño se estaba desmoronando? La distancia entre ellos comenzó a crecer. Las conversaciones se volvieron más cortas, los silencios más largos. El refugio que habían construido se sentía de repente frágil, expuesto. Estaban atrapados en una paradoja dolorosa. Habían ayudado mutuamente a encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero esa misma fuerza ahora los estaba alejando. Ana necesitaba espacio para sanar sola, para redescubrir quién era sin nadie a su lado. Y Leo necesitaba enfocar toda su energía en salvar su sueño, incluso si eso significaba hacerlo solo. La última vez que se vieron en la galería fue agridulce. El lugar estaba lleno de gente. Ana había organizado un pequeño evento con músicos locales. Una de sus ideas había funcionado. La gente compraba arte, la caja registradora sonaba, y en el rostro de Leo había una mezcla de alegría y melancolía. Se encontraron en un rincón. «¿Lo lograste, Leo?», dijo Ana con una sonrisa sincera. «No», respondió él, mirándola a los ojos. «Lo logramos». Y en esa simple frase estaba todo: el agradecimiento, la conexión y también la despedida. Sabían que era el final. Al menos por ahora. No hubo lágrimas, solo un abrazo largo y silencioso que decía todo lo que las palabras no podían. «Cuídate, Ana», dijo él. «Tú también. Leo, no dejes de pintar». Ana se fue de la ciudad poco después. Aceptó una oferta de trabajo en otro lugar. Un nuevo comienzo real. Leo logró salvar su galería. Se convirtió en un pequeño centro cultural en el barrio. Un lugar lleno de vida, tal como siempre había soñado. A veces, en noches solitarias, Ana piensa en León, se pregunta si su arte sigue siendo tan brillante. Y a veces, cuando Leo cierra la galería y se queda solo entre sus cuadros, un lienzo en particular le llama la atención: en una ciudad bajo la lluvia, con dos figuras que parecen estar a punto de encontrarse. Y se pregunta dónde estará Ana en su historia. No tuvo un final de cuento de hadas, fue una historia de casi. Un amor que floreció en tierra estéril y que no tuvo la oportunidad de echar raíces. Pero, ¿fue un fracaso? Yo creo que no. Se encontraron cuando más se necesitaban. Fueron el salvavidas del otro en medio del naufragio. A veces, el propósito de una persona en tu vida no es quedarse para siempre, sino ayudarte a encontrar el camino de regreso a ti mismo. Fueron dos corazones rotos en el momento equivocado. Sí, pero tal vez, solo tal vez, también fueron la cura perfecta en el momento exacto. Una que les permitió sanar y seguir adelante, por separado, pero para siempre marcados por el encuentro que los salvó. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en la persona correcta en el momento equivocado? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte las próximas. Nos vemos pronto.